Hola Yamile, ¿cómo estás? Hola María de Los Ángeles, qué rico encontrarnos por acá. Logramos por Lo lo menos. logramos, a pesar de las diferencias de horario, los problemas tecnológicos, ya estamos aquí. Menos mal estamos trabajando en las TIC. Sí, exactamente. Pero ya estamos grabando al fin. Ya estamos. Bueno, vale. María del Pilar nos acaba de dejar un mensaje por el Ujú. Sí, porque ella no pudo finalmente conectarse por Zoom. Al parecer le piden mucho permiso a su computador, entonces vamos a tratar de integrarla al final de este video que vamos a hacer y esperamos que Connie de pronto pueda hacer la misma estrategia para luego ensamblar los 4 videos y subirlos a YouTube. de acuerdo. Bueno, el libro que nosotros teníamos que leer era justamente por una pedagogía de la pregunta de Paulo Freire y Antonio Founders. La metodología que empleamos fue, a lo largo de las conversaciones, fue tratar de dividirnos el texto porque era bastante largo. María de los Ángeles leyó la primera parte hasta la mitad y yo traté de leer de ahí en adelante hasta lo último. Las compañeras hicieron exactamente lo mismo con mi María del Pilar, para pues tener como bases iguales para la discusión de hoy. Ujú. Ahora, la pregunta de la pedagogía a través de la pregunta realmente nos genera o nos lleva a otra pregunta y es ¿quién sabe o quién pregunta? Si el que no sabe o el que tiene todas las bases o los conocimientos para generar otro tipo de preguntas. Entonces, lo que plantea grosso modo Paulo Freire y el otro señor es que el generar buenas preguntas tiene que pasar por un proceso experiencial Ujú. y que se evidencia también unas ganas de aprendizaje y de curiosidad. Correcto. Entonces, es lo que él quiere desmitificar, diciendo que no solamente preguntan los que no saben, que en realidad preguntan también los que han elaborado esas cuestiones. De eso podríamos discutir más adelante respecto a nuestras prácticas profesionales. Ujú. Acto seguido, lo que él hace, o lo que ellos hacen, porque son dos, es darle importancia al tema de preguntar, porque argumentan que el saber preguntar también es para saber aprender y enseñar mejor y que la curiosidad sirve también en este proceso. Los Ujú. ejes temáticos que se plantean a lo largo del libro son los sueños posibles, reinventar el poder y los hechos históricos. Hay un tema transversal que es el descubrimiento del otro o el descubrimiento de sí mismo a través del otro, puedo decir. Dentro de los ejes temáticos, los sueños posibles hablan de manera cómo los sueños pueden hacerse posibles en una sociedad, pero cómo esos sueños generalmente nunca alcanzan realmente a ser perfectos o a ser del todo completados, pero precisamente el término posible es hasta dónde puede llegar ese sueño a ser realidad. Reinventar el poder es, que me pareció algo muy interesante que dice Freire, es cómo el poder no solamente para mandar o para ejecutar, sino también cómo desde una manera creativa se reinventa ese poder que permita actuar de otra manera. Y desde ahí yo creo que de ya con la otra compañera, con lo que logramos cruzar dentro de poquito momento que nos logramos conectar todas, creo que es uno de los temas interesantes para hoy. Y dentro de los hechos históricos concretos es porque ellos se plantean la idea o la pregunta de cómo generar una educación nacional a través de la educación popular. Y algo de lo que habla Freire, que me parece también encantador, es que hablaba que hablar de los discursos nacionales generalmente eh, cortaba también la identidad de la diferencia y que habría que pensarse un discurso nacional, pues sobre todo en el contexto latinoamericano, y yo diría que también europeo porque lo aplica, es que un pensamiento nacional debe basarse a través de la diferencia y de lo que es distinto al otro y hacer de eso una riqueza. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a hablar sobre la experiencia personal respecto a estos ejes y respecto a la pregunta general, para luego pasar al eje transversal. Correcto.
Bueno, sobre esta parte de hacer las preguntas, creo que este libro es escrito más o menos como en los años 80 y entonces esto me evoca un momento en el que todavía la educación muy tradicionalista está en que el alumno tiene la función de escuchar y absorber todo lo que el profesor le diga y sin poderlo cuestionar. Y entonces Ujú. creo que la participación que hace Freire con, se me olvidó el nombre del otro autor chileno, Sí, sí, ¿no? es el de venir. Antonio Foundes. Ah, sí, gracias. Es el de venir y que precisamente se permita hacer preguntas, pero no la pregunta desde el que no sabe y le pregunta al que supuestamente sabe, sino Ujú. en este hecho de no quedarse con lo que nos dan y simplemente absorberlo y como una forma de adoctrinamiento que tiene que ver con esta parte nacionalista, como que solamente lo que te decimos aquí es lo correcto y no puedes ver más allá de. Y esto nos lleva precisamente a que la información es poder y entonces lo que me parece que planteamiento, como yo lo interpreto y que ya a lo mejor nosotras, por el momento histórico en el que nos toca ser estudiantes y luego ser docentes, es en el no te puedes quedar simplemente con lo que te digan. Y entonces nos toca a nosotros una era que no le tocó a Freire, donde tenemos más información que nunca, donde precisamente vemos que cualquier cosa que digamos, el estudiante puede llegar a internet y verificarlo para ver si es verdad lo que le estamos diciendo, tiene más argumentos para poder cuestionarle al profesor, pero también me ha tocado ver desde otros autores esta famosa, por ejemplo, desde Bauman y la modernidad líquida y esa educación líquida, que también eso nos lleva a querer tenerlo todo más rápido y también aparentemente estábamos pensando más, estábamos siendo más críticos, pero a la vez esta forma de llevarlo todo más rápido y con el mínimo esfuerzo también nos está llevando a una era de mucha desinformación, donde no Sí. todo lo que está publicado necesariamente es verdad y entonces creo que por eso más que nunca este libro sigue siendo tan vigente en esta era porque es finalmente el objetivo es de que la persona se volviera crítica y se volviera pensante. Y al ser crítica y pensante, eso le permitiera Ujú. formular preguntas que puedan generar nuevo conocimiento. Y esto me evoca a mí también la parte de la mayéutica o el diálogo socrático, donde si alguien me pregunta a mí algo como terapeuta o como profesor, la respuesta que yo le doy es a través de otra pregunta que le permita al individuo también como repensar o llegar al punto la respuesta. Entonces creo que esto es parte de esta construcción que se da de no me quedo con lo que me dan, pero tampoco trato de tonto al que pregunta, porque no hay preguntas tontas. Correcto. Y si lo hago, estaría delimitando la creatividad del estudiante y también estaría de cierta manera frenando yo, si estoy en el lugar del docente, porque me estaría quedando simplemente con eso y no me permitiría ir más allá, ni más allá y más allá. Como lo que ahorita nos acaba de suceder, donde estamos en un periodo de aprendizaje tecnológico y si no nos hemos generado preguntas, no grabamos nunca. O sea, tenemos que así Correcto. como de tener que irnos a otra alternativa, viendo que quizás todas puedan ser válidas, pero la única forma que nos llevó a dar con la solución fue mediante las preguntas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Bueno, entonces sería como mi primera reflexión al respecto. No sé Y tú. mira que el tema que tú tocas de la pregunta-respuesta a través de nuestra propia experiencia de ya con este tema tecnológico, ha trabajado un tema y una dimensión de construcción participativa. Es decir, mismo si de pronto, por ejemplo, María del Pilar no pudo conectarse por Zoom, pero planteó soluciones, planteó preguntas y generó otras soluciones, que es realmente a lo que debe llegar el tema de resolver un asunto o una pregunta. Y el ejemplo está perfecto. Hay otra cosa que me gustó mucho y fue lo que él dice, estábamos hablando desde un contexto de 1985 que habla sobre la necesidad de preguntar las necesidades de la persona, enseñar a partir de las necesidades realmente. Eso me hace pensar, por ejemplo, cuando se generan en ciertos proyectos artísticos o de educación artística con poblaciones, con diversas poblaciones, lo que se llama hoy día un diagnóstico participativo. Y cómo, por ejemplo, nosotros a nivel pedagógico, yo creo que muchos de nosotros nos estamos repensando de pronto no hacer todo un diagnóstico participativo en una sala de clase, de un aula,
pero por lo menos en repensarnos realmente qué es lo que necesita la otra persona para evolucionar en su crecimiento y en su aprendizaje, y de la misma manera nosotros. Eh, y ahí es donde yo creo que se hace el efecto espejo. Tú me corregirás que sabes más de eso que yo, y es cómo en el otro yo me puedo ver y cómo a través de ese aprendizaje con el otro también es una proyección de mí misma, Por o supuesto. sea, como persona, como artista o como profesor. Ujú. Bueno, eso creo que ya estaríamos entrando en en otras áreas del conocimiento. Una, por ejemplo, que tiene que ver qué pasa con un docente que llega con sus propias frustraciones, con su propia historia, y si no las tiene bien trabajadas, viene y las deposita en en el estudiante, ¿no? Viene y lo carga de sus propias carencias, de sus propios problemas. Y a la inversa también, como el docente llega y le toca cargar Correcto. toda la historia de un grupo de personas, y también como finalmente, bueno, nosotros tenemos una frase de lo que nos choca, nos checa. Y hablamos de que a veces esas partes negadas de mi persona puede ser que llegue y las vea en el otro. Y entonces eso es lo que me hace que las critique, o eso hace que me brinquen. Primero porque a lo mejor yo las he querido cubrir, o yo son parte de mí y las he enmascarado. Y por otro lado puede ser que ay, aquí estás. Ahora sí. Sí, perdón. Puede ser, o puede ser que también las tengo y al verlas en otra persona me resultan chocantes, ¿no? Entonces, creo que también has tocado un punto sumamente importante con esta parte del espejo, pero también, también podemos espejear lo bueno que puede haber en el otro. A lo mejor, tanto el alumno o el que está en en la función de tutor o profesor no se ha dado cuenta de su potencial, y el otro puede servirle de espejo para permitirle ver todo eso grande que puede hacer y que puede lograr. Entonces creo que no solamente es desde la parte negativa, sino también desde la parte positiva, lo que en este ejercicio de espejearse y redescubrirse. ¿Sigues ahí? Correcto. Casi sí. Sí, yo te sigo. Y que se nos ha atrasado un poco como que se nos atrasó un poquito la imagen. Sí, sí, se queda de tiempo. Mira que sí, y justamente, por ejemplo, podríamos entrar a debatir justamente a través de los ejes temáticos que plantea. Bueno, sabemos que lo que son los sueños posibles, como lo decíamos hace un rato, era cómo se plantea una proyección de inclusive del sueño de una sociedad o de una persona, para verse en un futuro, pero cómo realmente eso no se puede hacer del todo cierto al 100%. Y eso retomaba también, o tiene eh, relación con los hechos históricos, porque hay otra cosa muy importante, justamente en dónde se está generando este diálogo y en qué momento. Y pues estamos más o menos a un decalaje de 33 años exactamente, y de cómo, aunque estamos en un espacio de tiempo de 33 años, hay muchos temas que siguen siendo vigentes. Y, por ejemplo, sería interesante debatir sobre el tema de reinventar el poder. Hay algo que siempre se ha trabajado a través de la educación, y es el interés de poder generar un estilo de empoderamiento a través de la educación a las personas. Pero cómo ese empoderamiento es realmente interpretado, porque como decíamos ahorita hace un rato María del Pilar, es que el saber es poder. Puede que sí o puede que no, no sé cómo lo interpretaría ella. Para mí el tema cuando uno dice que el saber es poder, en este tema es porque no solamente es amasar un sinnúmero de conocimientos para poder tener el poder de manipular, que es lo que generalmente hacen los sistemas políticos en los países latinoamericanos, y es de concentrar un poder de decisión y de conocimiento aparentemente generalizado para poder manipular al otro. Pero en donde realmente, si uno invierte el tema del saber como conocimiento, es como ese saber puede generarle a la masa un poder de actuar. Ujú. Entonces ya sería el saber si es el poder para el que lo sepa, digamos, aplicar. Eso me hace pensar también sobre las luchas, por ejemplo, feministas de los años 60, 70, en donde se hablaba del empoderamiento de la mujer. Ahora, hoy día, que siguen siendo un poco
se devuelve uno en la historia a trabajar los mismos temas, es porque realmente no han estado resueltos. Entonces, Freire y este profesor chileno plantean cómo ese poder hay que redefinirlo y darlo de manera creativa. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la práctica educativa y artística, bueno, en mi caso de trabajo, lo que son la parte de prácticas colaborativas en arte, hay algo que es bien importante y es cómo ese tipo de prácticas colectivas generan un poder diferente en las personas y cómo el saber, que se pueden compartir saberes, en esos saberes compartidos se generan otras dinámicas de participación de cada individuo que está al interior del grupo. Y que solamente en colectivo se hace posible el actuar de todos. No, cada uno no actuaría de la misma manera si estuviera solo. En cambio, cuando estas dinámicas de poder, entre comillas, se empiezan a generar, es a través de un proceso, y creo que sería allá lo que de pronto Freire quería decir, y es cómo se piensa ese poder de manera creativa, cómo se vuelve a dar poder, y no solamente a un poder de una super escala, sino, si lo aterrizamos en este momento, como los pequeños cambios de conciencia, los pequeños cambios de comportamiento pueden empezar a generar un poder diferente y un cambio a nivel social. De hecho, eso me hace pensar de pronto en un libro que de pronto conozcas, que es el de una psicóloga, psiquiatra ella, que habla sobre los círculos de las mujeres, ahorita se me escapó el nombre, y habla justamente del paradigma de la educación y de la observación. Dice que cuando una persona empieza a cambiar su comportamiento y otros le siguen, toda una sociedad, cuando ya empieza a generar el mismo cambio, es cuando viene un cambio de era. Entonces yo creo, pues, yo pienso el poder desde ese punto de vista, digámoslo, a nivel de cómo se genera el poder a través del saber, pero a través también de la práctica, en donde se genera la posibilidad de actuar de otra manera. Es como yo interpreto el poder, no sé. Sí, ahorita que estoy escuchando, me ha tocado también ver autores que están un poco en contra del término empoderar, porque dicen es darles el poder. Y creo que el poder no es malo mientras que no se haga mal uso de él. Y lo que a mí me ha tocado ver es de que a veces hay personas que no habían tenido el poder, no, y tampoco tenían este acceso al conocimiento y a la educación y esta actitud de vocación y de servicio, que una vez que lo tienen creen que es para dominar a los otros, exactamente, no es desde esta parte colectiva. Y entonces ahora que mencionas el arte, viene a mi mente un ejemplo que me pusieron sobre un trabajo de murales colectivos que se ha hecho en Cherán. Cherán es una comunidad que está aquí en el estado de Michoacán, yo soy de Morelia, Michoacán, Cherán está en este estado, pero es un municipio que está, bueno, relativamente distante de donde vivo, y ahí han tenido ellos como su propio tipo de gobierno, digamos que ellos siguen con un rigor de usos y costumbres. Entonces no se apegan mucho a lo que nos va marcando el gobierno, y ellos defendieron con todas sus tierras, primero del narco, después de los que hacían tala ilegal de los bosques, y entonces han sido los más viejos los que han tenido esta como, ¿cómo decirles? Como esta guía para llevar a todos, pero decíamos, ¿y qué hacemos con los jóvenes? Y entonces en lugar de que ellos, porque también tienen una historia mucho de migración, de irse, que los hombres, los jóvenes se van a Estados Unidos, las mujeres y los niños se quedan. Entonces, ¿qué hacen con los jóvenes que finalmente ya no pudieron seguir migrando? Bueno, entonces se les dio, de cierta manera, poder, pero se les dio participación, y entonces que se pudieran expresar acerca de cómo veían la comunidad, qué soluciones le podían dar a través de murales en comunitario. Es decir, un grupo de jóvenes que se ponen de acuerdo, planean y hacen un mural, y era parte de un festival que es típico, que creo que le llaman del Fuego Nuevo. No me ha tocado estar, me lo han contado, pero entonces aquí vemos precisamente cómo hay un empoderamiento de la juventud, pero un empoderamiento que no lleva hacia la perdición o al querer mandar o dominar sobre los otros, sino a llevar a todos hacia lo mejor, hacia la excelencia, uniéndose para evitar que otros llegan y hagan Claro,
y ese es el poder de actuar juntos. Y ese poder realmente ha sido malinterpretado y ha sido vendido como un poder para dominar. Eso yo creo que es una herencia de un pensamiento colonial, de el que tiene el poder domina, y realmente el poder no lo tienen unos pocos, el poder lo tenemos son las masas, porque solamente en colectivo, en comunidad, digámoslo, es que somos más fuertes y podemos realmente actuar de otra manera. Se me viene, por ejemplo, a la cabeza una imagen que hablaba de uno de los países latinoamericanos, si no me equivoco, del mío, o no me acuerdo ya del cual, en donde está el león y detrás hay cualquier cantidad de toros detrás de él y el león corre por la selva. Entonces dicen, él puede ser el rey de la selva, pero cuando toda la comunidad se une contra el que manda, tiene que correr. Entonces era una metáfora muy bonita porque es verdad, ¿quién tiene el poder? El que puede generar ese pánico de destrucción o que por siglos se ha pensado que es el que lo tiene, o aquellos que se unen y hacen valer sus espacios. Entonces yo creo que el tema del poder es algo muy interesante porque justamente es a partir del poder que uno también educa. Entonces, es un poder compartido, por ejemplo. Hay una experiencia de los años 70 y es en donde, yo creo que pronto la conoces, se llama Woman House, que son las profesoras de Chicago, que son un par de profesoras que en los años 70 abren una cátedra de arte feminista. Pues hasta ahora se estaba hablando del tema en Estados Unidos, y se dan cuenta que todas las mujeres que estudian en la universidad pues tenían muchos problemas y se presentaban, se ponían muchas preguntas en torno al tema de ser mujer y lo complicado que era ser mujer en esta sociedad. Entonces ellos hacen de su clase una obra de arte, literalmente, en donde ponen a las estudiantes a buscar sede, porque además no tenían sede, y ellas buscan una casa que está completamente caída, y en esta casa generan toda una obra, que es la que se llama la Woman House, y en donde cada una va a poner como sus preguntas a través de la creación artística y estética. Entonces, cada ambiente de la casa habla de un problema de la mujer. Entonces, por ejemplo, la cocina está tapizada toda de senos y decorada rosadita y bonita, y hablaba precisamente de cómo el encasillamiento de la mujer como mujer que tiene que nutrir, obligatoriamente. Entonces, todo esto generó un boom en los años 70, e inclusive hay documentos en donde dice cómo los vecinos se quejaban y decían que como si eran mujeres estaban trabajando, o que porque usaban pantalones, ese tipo de cosas que se ponían a la época, y en donde eso generó un poder colectivo para empezar a plantear otros temas a través del arte, a través de la educación y a través de la sociedad. Entonces, ¿cómo ese poder, que era un micropoder, digámoslo, se generó fue a través del trabajo colectivo, y cómo eso pudo trascender a otros escenarios y hasta otros países, cuando el poder es compartido? Y es ahí donde las profesoras decían, las relaciones son horizontales, yo soy la profesora, pero no estoy acá, estoy construyendo con ellas, y las profesoras construían de la mano con sus alumnos. Entonces el tema de la relación horizontal es bastante interesante. Ahora, en ese tema de participación permanente, por ejemplo, hay dos cosas, y es que, por ejemplo, en el libro, Paulo Freire y el señor chileno, que se nos olvida el nombre a cada rato, que pecado, él debe ser tan famoso, pero se nos olvida, vamos a decir, Antonio Faundes, habla sobre la responsabilidad social y política de la participación permanente, tanto de los docentes como de los alumnos, en donde realmente está en doble vía. Entonces quiere decir que no solamente la responsabilidad recae sobre la persona que, digamos, lleva la batuta o que dirige, sino que es una responsabilidad compartida. Y eso me parece interesante porque es cuando habla del poder de la transformación creativa. Entonces, solo hasta cuando las personas entienden que la construcción de relaciones, en este caso podríamos decir horizontales a nivel pedagógico, es que se pueden lograr realmente impactos, es cuando todo el mundo se siente responsable de una parte de ese cambio.
Creo que esto que acabas de tocar es bueno, lo anterior cuando estabas hablándonos de el caso de esta educación feminista y de la horizontalidad. Y ahora que estás tomando este tema, creo que esto es lo básico para aterrizar en lo que viene siendo la educación a distancia o esta educación en línea. No puede llevar toda la responsabilidad al que se le da el nombramiento de tutor, porque el tutor está ahí para hacer un acompañamiento, pero finalmente se tiene que hacer esa construcción colectiva. De nada sirve un tutor que llega y plantea una pregunta en un foro si no hay quienes lleguen y puedan plantear más, que puedan aportar más información y que puedan hacer otras preguntas, que es decir, que están los que se están formando. Correcto. Entonces, es este diálogo, bueno, me parece que algo vital en una educación en línea son los foros, porque es precisamente lo que te permite no sentirte solo, o es donde precisamente te permite saber que del otro lado hay otro ser humano que también está teniendo una misma meta como tú, que es la de aprender y obtener quizás a lo mejor un certificado al final, o simplemente el saber o aportar algo adicional sobre un tema que a lo mejor ya se tenía conocimiento previo. Y como estamos en educación para adultos, también partimos de que todos ya tenemos otra formación, unos más que otras, pero finalmente ya todos partimos y todos tenemos una experiencia y todo eso a la hora de juntarlo es lo que va a ser el gran enriquecimiento. Entonces creo que a lo mejor Paulo Freire en su momento no alcanzó a visualizar qué tan allá iba a llegar su libro, pero que lo podemos aterrizar perfectamente con esto de las nuevas tecnologías y con estas formas nuevas de trabajo, y donde también alguno de mis compañeros de trabajo alguna vez cuestionaba que parecía que en la educación presencial la exigencia hacia el profesor cada día era mayor, y él decía, ¿por quién se toma el profesor? Se ha vuelto ahora un actor, lo que se le conoce en la comedia como el stand-up, el stand-upero, es en lugar de venir yo y de hablar acerca de lo que sé, parece ser que tengo la obligación de divertir al grupo de personas y mantenerlas entretenidas en un momento donde es difícil competir contra todo el entretenimiento que se puede tener en un teléfono, que se puede tener en una tableta, o la enorme cantidad de estímulos que puede haber en un salón de clases. Y entonces nos vamos a la educación en línea y es muy bien, es qué hacemos cada uno, cómo nos responsabilizamos de nuestro propio avance, cómo se dan ciertas fechas y cada quien trabaja a su ritmo y a su espacio, para a la vez cumpliendo, porque se está haciendo un trabajo colectivo. Y entonces desde el yo no participar, como afecto también al otro, o cómo también en el no dejarlos participar también estoy afectando. Entonces creo que en la educación en línea podemos hablar de saber hacer preguntas, cuestionar, saberles responder también, que no solamente pregunta el que no sabe, pregunta el que sabe, el cómo se genera conocimiento colectivo, y también cómo el poder cómo tiene que servir como darse un servicio a los demás, porque primero estamos haciendo una especie de simulacro colectivo, y lo que se aprenda, lo que se obtenga de ahí, cómo lo llevamos finalmente a la sociedad en la que vivimos y cómo lo llevamos y lo ponemos en práctica. Correcto. Y lo que dices es cierto, sobre todo y en las nuevas tecnologías, la educación es una relación compartida, pero es esa responsabilidad compartida, en donde solamente se puede avanzar si juntos se avanzan sobre un mismo tema. Yo creo que eso resume perfectamente las lecturas que hicimos y justamente cómo las hemos analizado desde diferentes tópicos históricos, pedagógicos, a través de la experiencia, a través del arte, y cómo las estamos conjugando con el tema de la educación en línea. Uh-huh. Ahora, si quieres, pues podríamos justamente pasar, para eso yo creo que esto nos puede dar pie para hablar entonces del eje transversal, que es el descubrimiento del otro y el descubrimiento de sí mismo. Uh-huh. Yo hablaba hacia la parte última de los capítulos del libro, perdón, hablaba justamente que y ponía el ejemplo de una pedagoga que había migrado hacia Italia y cómo en su época se había encontrado con ciertas cosas que no conocía, pero se había redescubierto allí, si mal no entendí. Y hay una frase muy bonita, y es que dice que nosotros no salimos para encontrar a otros, sino que salimos para encontrarnos a nosotros mismos. Exacto. Y eso me pareció algo supremamente interesante, pues me toca en el tema personal bastante, más tú estás fuera de tu zona de confort,
es cuando tú te descubres otro tipo de habilidades y otro tipo de personalidades, que finalmente empiezas a tener una personalidad múltiple y empiezas a transformarte a través de estas vivencias. Acá, si lo traemos al tema de la educación en línea, el tema del cómo me descubro a través del otro, yo creo que es sobre todo claro a través de los temas que nosotros planteamos para cada uno de nuestros seminarios, es como también esos temas nos han generado a nosotros como personas una cantidad de preguntas que hemos resuelto a nuestra manera, que queremos compartir con los que serán nuestros futuros estudiantes, pero como muy seguramente todas sus preguntas van a ser un reflejo, una cuestión de espejo para nosotros, que va también a nutrirnos y a permitirnos también a seguir evolucionando o cambiando las preguntas. Estoy queriendo reflexionar y eso me lo pones un poco más complicado. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podrías darme tú mientras yo puedo pensar como en otra forma para Pues poder... mira, en el campo personal, por ejemplo, los trabajos que yo he hecho a nivel de creativo, lo he hecho a través de residencias artísticas en donde yo planteo un trabajo, entre comillas, pedagógico para la creación. Mi trabajo consiste en hacer encuentros con las personas que viven en un territorio específico donde yo tenga que hacer la creación en colaboración. Y mi manera más simple de aproximarme a ellos es siempre a través de talleres. Yo planteo encuentros de saberes en donde podemos intercambiar conocimientos. Yo les puedo enseñar la parte básica de un telar de cintura y ellos me pueden enseñar a mí a hacer el tricot, ¿no? El dos agujas que llaman. Y a partir de ese acercamiento empezamos a hablar de cosas que nos empiezan a ser comunes a las dos personas que no se conocen. Acto seguido de esto, lo que yo hago es, a partir de todos esos encuentros, a mí me genera una cantidad de preguntas y esa observación me permite también darme cuenta cuáles son los intereses de esas personas para trabajar a partir de sus intereses también algo que tenga que ver conmigo. Y, por ejemplo, en una de las residencias que yo hice, que duró un año, esta residencia era con gente de todas las partes, de diferentes orígenes, no eran solamente franceses, realmente franceses eran dos, el resto eran de la África, del Magreb, Magreb es del África, pero es del norte, de Asia, de América Latina, y toda esa mezcla de culturas hizo generarnos, yo lo reflexionaba como un tema de espejo, que es lo que proponía también, no me equivoco, Lacan, que hablara como la manera en cómo se reproducía la imagen era un tema de espejo. El otro me está mostrando no su cara, sino mi cara, y yo me proyecto en el otro. Y como, por ejemplo, a veces lo que me puede disgustar del otro es algo que me disgusta de mí misma, y viceversa, como algo que encuentro bello en él, puede ser algo bello en mí, por reflejo. Pero también cómo a través de ese trabajo colectivo generamos otro tipo de visión sobre nosotros mismos y cómo nuestra personalidad empieza a transformarse y cómo esas preguntas que aparentemente son colectivas empiezan a ser preguntas muchísimo más profundas en la manera de vivir, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta, hablando justamente de las preguntas, una señora algún día me dice, bueno, pues yo qué me gano haciendo esto. Y era una pregunta muy simple, pero muy profunda. Realmente, ¿qué ganamos trabajando juntas? Entonces, algo que decíamos era, bueno, vamos a mirar al final qué vamos a ganar. Y cuando se hizo la socialización del proyecto, dijo, yo gané una cantidad de amistades, gané una cantidad de reconocimiento, yo no sabía que me querían tanto por la cocina, que era un trabajo alrededor de la cocina, y gané creer más en mí. Eso me pareció algo supremamente lindo y aparentemente era una pregunta que llaman acá bestia, pero no era una pregunta bestia, era realmente muy profunda. Y cómo ese tipo de cosas nos llevan a vernos como un grupo en todos y a crear nuevos lenguajes identitarios entre el grupo, cómo el grupo, las características del colectivo empiezan a ser las características personales de la gente. Por ejemplo, este grupo es el de cocina, cocinan muy rico. Realmente yo nunca cociné, los que cocinaron fueron ellos. ¿Sí ves? Pero empezamos a generarnos
como una identidad social. Ahora, eso se puede realmente alargar a un tema muchísimo más amplio a nivel social, a los impactos. Otro ejemplo que puedo presentar, yo no sé si de pronto conozcas una artista que me gusta muchísimo que se llama Caderacia y plantea el tema de la reparación. Entonces habla del fenómeno fantasma, del síndrome fantasma, en donde, por ejemplo, tú pierdes una parte de tu cuerpo, un diente, una mano, un dedo, pero lo sigues sintiendo y lo vas a seguir sintiendo siempre y no sabes por qué si ya no existe te sigue doliendo. Y el tema terapéuticamente dicen es que tienes que volverlo a ver, entonces hay un tema que es una terapia en donde te ponen un espejo para que vuelvas a ver tu miembro que ya no está, para que lo vuelvas a traer así. Pero cómo ese síndrome de fantasma puede ser también traspolado a la sociedad, en donde cuando ha sido fracturada o mutilada de algo, se sigue pasando ese sentimiento de generación en generación de que falta algo que duele y que no ha sido reparado. Y hasta que no se repara como cuerpo social, no se puede pasar a otra cosa. Entonces, el ejemplo más simple y básico es, por ejemplo, nosotros cuando enseñamos, decimos, nosotros en Latinoamérica fuimos colonizados, nosotros éramos indígenas, pero si nosotros nos miramos somos una mezcla ya no sé cuántas generaciones después de la conquista, en donde ya ni somos indios, ni somos europeos, ni somos negros, somos una mezcla de todos, ¿sí? Y quiénes eran esos éramos. Entonces es una memoria que se va generando, proyectada, y hasta que no haya una reparación, al menos simbólica, no podemos cortar este discurso para continuar hacia otras cosas. Sí, 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 eso ya captó. Yo no he hecho trabajo como tú de hacer residencias de esta parte colectiva, pero creo que puedo poner el ejemplo de lo que viene siendo el grupo de supervisión terapéutica. Porque bueno, yo me siento yo más terapeuta que artista. La parte artística, bueno, ya se da como en esta parte final donde entro a hacer estudios sobre la investigación y donde puedo integrar la parte del arte con la parte terapéutica. Y entonces en un grupo de supervisión, no de terapeutas, de terapeutas en formación, es súper importante. ¿Cuál es la diferencia que se da entre una supervisión simplemente terapeuta-supervisor a una reunión de terapeuta-supervisor? De que la responsabilidad no tiene solamente el supervisor es el que sí, que tiene experiencia, pero también cuenta muchísimo lo que los demás puedan alcanzar a percibir. Y nos ha ocurrido de que, bueno, hay uno que está exponiendo un caso, puede que estemos 5 escuchando, 4 podemos pensar que quizás la mejor estrategia sería trabajar por determinado camino, o creemos, o podemos entender que la persona le está ocurriendo determinada cosa, y hay uno que sale con algo totalmente diferente a todos los demás. Y hay ocasiones en que tiempo de sesiones después nos comprueba ese uno que pensó diferente a todos los demás que tenía razón. Y entonces esa es la importancia de que seamos más orejas los que estemos como poniendo atención a estos detalles, porque hay algo que en el otro, algo le evoca precisamente, y eso es lo que le permite formar una hipótesis que finalmente se acaba utilizando al servicio del consultante, al servicio del paciente, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, en esta parte del trabajo colectivo y de esta parte del poder, qué peligroso que el supervisor crea que es el que tiene la verdad absoluta, porque las experiencias de todos los demás, esa escucha es súper valiosa y eso es lo que puede permitir que tengamos una comprensión mucho más empática y más profunda del caso que se nos está planteando. Entonces, creo que se lleva de diferente manera y bueno, también hemos visto de que finalmente todos acabamos creciendo. Se dice que es el trabajo que algunos decimos de mosca. Claro que eso no nos va a quitar la responsabilidad de tener nuestro propio proceso terapéutico, pero también trabajando a través del otro, también nosotros vamos reparando nuestras propias heridas y nuestros propios asuntos inconclusos, ¿no? Y o nos los va también reflejando, porque a veces que creemos que todo está bien y de repente nos encontramos con algo que nos llega a simbrar o que nos llega a confrontar y es un señalamiento de no lo tienes tan trabajado o ahí hay algo, una herida que se quedó pendiente y que no necesariamente sea de nosotros, pueden ser heridas de nuestra propia familia e incluso podemos, bueno, hay unos que hablan de ese trabajo transgeneracional, como tú bien lo acabas de hablar, de que no necesariamente es lo que está pasando en el presente, sino que puede ser un asunto que se haya arrastrado quién sabe cuántas generaciones atrás y que se vuelve a manifestar porque precisamente no se ha solucionado. Sí, de ese tema es supremamente interesante. Aquí hay
yo me vi 2 videos en la cadena de arte, ahí precisamente de los traumas se heredan y Sí, hay todo un tema sobre el tema de la genética transgeneracional. Y exacto. hay otra señora, que no recuerdo el nombre, que es la que se inventó, creo que el tema de memorias transgeneracional, que Ujú. habla justamente, creo que inclusive hace muy poco viene de morir ella, hablaba que era el fantasma que estaba dentro en la memoria y que tenía que expresarse a través de algo, o sea, a través de una enfermedad, o sea, a través de otra generación. Es un Mm, tema completamente apasionante, pero yo creo que, mira que es increíble, no pensé que habláramos de este tema más porque me ha tocado muchísimo, ujú. pero mira que ese tema de lo transgeneracional es inclusive aplicable en el campo educativo, Sí. porque nosotros hemos arrastrado absolutamente ideales y hasta conceptos errados que nos han frustrado y que han frustrado generaciones. Sí. Mismo si tenemos las nuevas tecnologías, el trabajo es mucho más profundo porque empieza desde la tecnología mayor que es la cabeza, el cerebro humano. De nada sirve tener una excelente herramienta si no la sabemos utilizar. Es simple como eso. Nosotros podemos tener un computador maravilloso, pero si no sabemos utilizar la herramienta, pues no podemos generar ciertos contenidos. Y pasa exactamente con el cerebro. ¿Cómo la principal herramienta es el cerebro? ¿Cómo cambiar la pregunta en el cerebro para poder generar otras respuestas, pero eh, teniendo conciencia y buscando en ese fantasma transgeneracional a nivel sociológico o familiar, esos fantasmas para poderlos atacar de frente y realmente cortarlos de raíz o transformarlos, volver de eso un potencial para transformarlo. Eh, Creo que el tema de la pregunta, del mirarse en el otro y todo eso, se puede inclusive resolver en esa pregunta, ¿cómo hacemos para que realmente, porque lo que decíamos y leíamos tal vez en los principios del seminario, era, sí, bueno, si yo sigo pensando que porque tengo un computador, una herramienta tecnológica y pongo 2 más 2 igual 4, pues no estoy generando nada nuevo, así lo estoy posando en una imagen. Y a veces podemos decir, sí, siempre hemos seguido así, es que antes y es que después, pero ¿qué estamos nosotros mismos como personas, docentes, artistas o terapeutas generando para que eso cambie? Me encanta el tema transgeneracional, entonces, bueno, ya veo que todo, ahí es donde uno puede decir que va a haber un cambio de eras y todos seguimos igual. Exacto. Bien, Bueno, pues no sé si quieres ir con algo más. no, pues yo creo que ya nada más para concluir en el como la importancia de entender nuestro papel como tutores y creo que dice tú en el clavo al hablar de esta horizontalidad. Si nos situamos por arriba, estamos cargando con la responsabilidad de todo un grupo y eso no va a ser posible. Entonces, es como desde el trabajo de responsabilizar a todos los miembros del equipo de trabajo, o todos los participantes. Uh-huh. Muy bien, mi obligación está en acompañar, pero el conocimiento lo construimos entre todos y entre todos preguntamos y entre todos generamos este nuevo conocimiento. Creo que eso es algo que lo tenemos que dejar como bien en claro y es todos partimos de una experiencia previa, de un conocimiento previo y entonces Uh-huh. esto cómo vamos a venir a beneficiar, cómo vamos a beneficiar o cómo lo vamos a poner al servicio de todo el grupo. No sé tú cómo, con qué te quedas o cómo concluirías. Ay, yo me quedo con muchas cosas. Yo creo que nosotros estamos generando preguntas que nos pueden estar generando cambios. Uh -huh. No nos estamos planteando las mismas preguntas de la misma manera, porque las estamos contextualizando y contextualizando no solamente en un tema de sueño o eh, época histórica, sino que también lo estamos contextualizando a través de los medios tecnológicos como herramientas pedagógicas. Y creo que desde que ya nos empezamos a plantear desde ahí las preguntas, ya estamos generando otro tipo de soluciones. Por otro lado, el tema transgeneracional, que es un tema que me encanta, me apasiona realmente. Yo creo que es algo que se puede realmente traspolar a todo el tema de la tecnología, donde hay que buscar los problemas raíces para poder realmente enfrentarlos y transformarlos. Uh -huh. Digamos, no eliminarlos,
porque un problema nunca se elimina, realmente se puede transformar. El problema puede ser, como lo veo yo, la parte de la solución en la medida que eso genere la fuerza y el material de transformación. Como tú decías, una pregunta y una contrapregunta. ¿Cómo se puede manejar este espacio? Y bueno, finalmente creo que hay otro elemento supremamente importante en esto y es el tema de la palabra. Sea escrita o sea hablada, la palabra es un campo de creación para transformar. Por supuesto que sí. Bien, ¿estás de acuerdo si cerramos hasta ahora? Ya sé que nos generamos más preguntas. ¿Sí? Y esto nos daría para tener como un canal y seguir discutiendo. Deberíamos hacerlo. Segundo proyecto. Segundo proyecto, sí. Nuestro canal por YouTube. Muy bien, Listo. pues ha sido un gusto platicar contigo. Vamos a ver qué ideas se generan por parte de las otras compañeras, Compañeros, sí. miembros del Oye, equipo. bueno, pues muchísimas gracias, María de los Ángeles, por tu Sí, tiempo, por haber grabado. Yo tengo acá los audios, entonces ahorita mismo nos los mandamos por WeTransfer sí, para ver si podemos hacer el collage del video. por supuesto. Claro que sí. Muchas Vale. gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Buenas tardes allá. Buenos días para ti. Hasta luego. Gracias. Chao.